Bienvenidos a este vídeo sobre Visible Thinking. En este vídeo vamos a hablar sobre pensamiento y cómo el pensamiento influye en el aula para desarrollar al máximo las potencialidades y el aprendizaje. Visible Thinking, como su propia palabra indica en inglés, significa hacer el pensamiento visible. Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de Howard Gardner y las inteligencias múltiples, pero pocos de vosotros conoceréis el Project Zero. Quizá algunos sí, pero bueno, vamos a refrescarlo un poco. El Project Zero es el grupo de investigación de la Universidad de Harvard, en el que está relacionado también Howard Gardner y otros investigadores, que lleva trabajando desde la década de los 60 investigando acerca de los procesos de aprendizaje. Uno de tantos proyectos que tiene es el Visible Thinking, que está suponiendo a nivel mundial un impacto grande, ¿no?, en las aulas. El Visible Thinking se basa en cómo se desarrolla el pensamiento en clase. Entonces te voy a hacer unas preguntas a ver qué te parece. Imagina, bueno, cuando tienes que preguntarle a tus alumnos que piensen en algo, ¿qué crees tú, qué clase de actividad mental están haciendo? Y por otro lado, ¿tus alumnos qué entienden? Y estas dos cuestiones, ¿están en consonancia? Hablemos un poco del rol del lenguaje, del pensamiento en el lenguaje. Realmente utilizamos muchísimo esa palabra y como docentes aún más. La solicitamos a cada momento a los alumnos, pero ¿qué estamos demandando? Ahí es donde quería llegar. Estas cuestiones son de gran importancia para potenciar el aprendizaje en el aula. Entonces, para que lo puedas entender un poco mejor, te voy a poner un ejemplo. Imagina una niña de infantil de 4 o 5 años que está haciendo una obra de arte, está coloreando con acuarelas y está pues mezclando colores, haciendo sus dibujos. De repente ocurre algo, surge un nuevo color, está pintando con azul amarillo y de repente surge verde. ¿Cómo ha pasado? Le resulta muy curioso y sigue pintando. ¿Y cuál es su sorpresa? Que vuelva a suceder. ¿Qué crees que está pasando por su cabeza? Pues bien, ella sigue pintando para ver qué está pasando y empieza a experimentar, a probar. Vamos a empezar con el amarillo y mezclar el azul. Y después vamos a empezar con el azul y mezclar el amarillo. Ocurre lo mismo. Ahora vamos a pasar a probar a diferentes sitios. Ocurre lo mismo en el folio que en el blog. ¿Qué está sucediendo? Y más aún, vamos a probar con ceras, con lápices. Y sigue pasando lo mismo. Pues esa niña al final llega a una conclusión, a un aprendizaje. Mezclando algunos colores, se forman otros. Así, cuando su padre la recoge y le dice, ¿qué has aprendido hoy en el cole? Ella le dice, hoy he aprendido que los colores cuando se mezclan crean unos nuevos. Esto es maravilloso. Y esto nos da un ejemplo de cómo el pensamiento no es algo teórico, no es un constructo teórico en el aire, sino que depende en sí mismo del contenido, depende del contexto. En este caso, la niña estaba dibujando con colores, ¿no? Estaba pintando con colores. Y también, por otro lado, se aleja de las concepciones clásicas del aprendizaje. Es decir, nos venían diciendo que para que hubiera pensamiento se necesitaba conocer, aprender. Y no hace falta. De hecho, los investigadores de Visible Thinking se han dado cuenta que el pensamiento precede al aprendizaje. El aprendizaje es un resultado. Entonces, utilizando los diferentes tipos de pensamiento, podemos llegar a un aprendizaje profundo. Y esto nos va a ayudar muchísimo en el aula como docente. Para crear una auténtica cultura de pensamiento, necesitamos alejarnos de esa concepción de la educación tradicional que dice que el docente es el único que sabe y es el que transmite ese conocimiento al alumno. Dentro del Visible Thinking, el alumno es el que accede al conocimiento. Cuando creamos una cultura de pensamiento, estamos formando un grupo de personas que están aprendiendo, incluso el docente. Aquí no hay respuestas erróneas ni un contenido específico, sino que hay unos objetivos que van cambiando según la demanda del grupo. Y esto es muy importante de conocer. Por eso os voy a pedir que tengáis la mente abierta, porque esta metodología es muy útil para ti y para tus alumnos para generar conocimiento y aprendizaje. Quédate con nosotros en los próximos vídeos y te lo voy a demostrar.